Ok, hola amigos, hoy les voy a mostrar la comparación de dos objetivos geniales. Es el Nikkor 35mm 1.4 AIS y el Nikkor más reciente, el 35mm 1.4G. Ok, esos son dos lentes que utilizo regularmente, los dos. Así que el objetivo de esta comparación no es decir este lente es mejor o este lente es mejor. La verdad, eso no es importante. Los dos lentes producen imágenes fantásticas. Lo que yo quiero mostrarles es que si lo tienen o si planean adquirirlo, sepan las diferencias entre los dos lentes, sepan a qué atenerse cuando van a adquirir el uno o el otro y al final puedan hacer excelente fotografía y que el lente se adapte a sus necesidades fotográficas. Ok, antes de comenzar a hablar de comparaciones de los dos lentes, les voy a mostrar unas imágenes que hice con los dos lentes para que se hagan una idea a las posibilidades que van a obtener con estos dos lentes. Ok amigos, acaban de ver una muestra ínfima de las cosas que son posibles de hacer con estos dos lentes. Ya como vieron, lo que me gusta bastante de estos dos lentes es que el resultado varía mucho según las situaciones de luz y los resultados siempre son diferentes y muy buenos, independientemente si este lente es más nuevo que este, como lo pudieron apreciar. Ok, así que vamos a comenzar a hablar primero que todo de la focal de 35 milímetros. ¿Por qué es muy importante? Ok, la razón es bastante simple. Es en las cámaras full frame que llaman el 36 por 24 milímetros. La focal natural de los seres humanos es de 43.2 milímetros. Así que la gente normalmente dice, ok, está el lente 50 milímetros, que es el que se aproxima más de la visión humana natural y es bastante favorecido y preferido por los fotógrafos. Pero por otro lado, la gente olvida que está el 35 milímetros, que también está muy próximo de esta focal natural de los seres humanos. Así que lo que obtenemos es que las imágenes hechas con el 35 milímetros se ven bastante naturales y tenemos tendencia a que nos gusten bastante. Ok, esta es una de las razones fundamentales. Luego, otra razón por la que pienso yo el 35 milímetros es, bueno, no es mejor, es diferente al 50 milímetros, es que la distancia de focal, no, la profundor, la profundez de campo, estaba buscando las buenas palabras, es más larga, es más grande en un 35 milímetros, así que van a obtener muchas más cosas de la composición de la imagen que van a estar nítidas que con respecto a un 50 milímetros. Y estas son las razones fundamentales por la que el 35 milímetros ha sido desde siempre, desde hace mucho tiempo, una lente líder en el periodismo y en la fotografía de calle. Y hablando de mucho tiempo, tenemos este lente, es el Nikkor 35mm 1.4 AIS y AI y la versión anterior, que salió en 1969 con esta receta óptica que les estoy mostrando ahora mismo, y ha sido líder, no fue modificada en mucho tiempo, solo hasta 2010 que salió esta versión, la 35 1.4G. Aquí les tengo la receta óptica. Como pueden ver, a simple vista las dos recetas son
bastante similares. Este tiene una lente asférica que permite dar un poco más de nitidez, sobre todo en los bordes de la imagen, así que nos debemos esperar a que las imágenes con este lente sean más nítidas. Pero por otro lado, como ya vieron antes, las imágenes igual con este lente son muy buenas, y este lente tiene bastante historia detrás. Incluso fue enviado a la luna en los años 70. La NASA compró varios lentes de hecho especial para los astronautas del 35 1.4 y se los llevaron al espacio y sacaron fotos con estos lentes. Eso es un poco de historia. Aquí estos lentes, los dos tienen 9 hojas en el diafragma, así que el resultado en términos de bokeh va a ser muy similar con los dos lentes. Luego ya en términos de construcción tenemos aquí la versión antigua, bueno, que aún se vende, ya les voy a hablar en unos instantes de eso, que está completamente en metal. Esto me gusta mucho porque esta lente estoy seguro que en 30 años va a estar aún sirviendo, seguramente mi hija la va a tener, mientras que este lente tiene una construcción un poco más moderna, con plástico, motor integrado, que es bastante útil, no lo niego, pero seriamente tengo dudas que este lente esté vivo dentro de 30 años. Ok, ¿qué más me falta decirles? Ok, esto es, estos dos lentes se consiguen nuevos, se pueden comprar nuevos. No estaba seguro de este, porque ya tiene hace 60 años que lo venden, bueno, 50 en realidad, y me estaba preguntando si lo habían descontinuado, pero no. Esta mañana verifiqué en el sitio de Nikon y se puede comprar. Aquí les muestro la página web donde lo vi. Este lente obviamente tiene la receta óptica original, pero tiene varias amelioraciones que han hecho con el tiempo, principalmente los revestimientos multicapa, y leí por ahí que cambiaron un poco el diámetro de algunos de los elementos para mejorar la calidad de imagen, sobre todo a 1.4. ok, este lente obviamente también se consigue, aquí les muestro la página, y como pueden ver los dos lentes son un poco costosos, pero siempre está la posibilidad de comprarlos de segunda mano. Por ejemplo, estos dos los compré de segunda mano y me han salido muy bien, así que no hay ningún problema con eso. Y aunque siguen siendo un poco caros en segunda mano, se consiguen, así que ningún problema con eso. Y ya creo que eso es todo por la parte física y construcción de los lentes. Ahora nos vamos a pasar a las comparaciones de imagen entre los dos lentes, así que ya nos vemos en unos instantes. Vamos a comenzar con unas fotos de noche, porque para mí un 35 mm 1.4 es una criatura de la noche. Así que tomé estas fotos en mi pueblo. La única cosa que hice con respecto a la foto original fue cambiar el balance de blancos, porque al principio las fotos, ambas, tenían un tinte naranja un poco feo. Así que cambié el balance de blancos y trabajé un poco para obtener resultados similares con los dos lentes. Ok, para comenzar, entonces aquí en este lado tenemos el 35 1.4 AIS y aquí en este lado tenemos el 35 1.4 G. Y estas fotos fueron tomadas a f1.4 y f1.4. Ok, la primera cosa que vemos es que el 35 1.4 G, esta imagen de aquí, está un poco más nítida. Alrededor, en toda la imagen está nítida. Mientras que aquí con el 1.4 AIS vemos que aquí en los bordes la imagen está un poco suave. Esto es algo que nos estábamos esperando,
pues el 1.4G con ese elemento asférico que les mencioné antes da mejores resultados en toda la imagen, mientras que el 1.4 AIS la nitidez se concentra un poco más sobre el centro, y esto lo vamos a ver aquí inmediatamente. Y aquí el punto de foco lo hice con respecto a este árbol que está aquí en los dos, así que este árbol debe ser el punto más nítido de la imagen, y como podemos ver los dos objetivos dan una muy buena imagen. Aquí el 35 1.4 AIS se ve nítido, esta es mi opinión, pero parece que tuviera una especie de velo que cubre toda la imagen, dándole un poco un sentido como si fuera en un sueño. Pero si vemos aquí, incluso aquí en esta valla, se ve que la imagen está bastante neta, a pesar de esta especie de velo que tiene la imagen. Y este velo lo vemos particularmente aquí en el poste y en las partes donde hay mucha luz. Y hablando de eso, vengo a este punto. Miren aquí que las luces están bastante sobreexpuestas, y todos estos fenómenos, el velo y las luces sobreexpuestas, tienen que ver con la aberración esférica que tiene este lente, porque no deben olvidar que la receta óptica tiene 50 años, aunque a pesar de todo el tiempo han hecho mejoras para darle más nitidez a gran abertura. Le han puesto los revestimientos multicapa que son modernos, pues como les dije antes. El 1.4 AIS es vendido aún. Pues aquí esta receta obviamente es más nueva, y como vemos, por ejemplo aquí donde están las luces están mucho más controladas. Ok, pero a pesar de eso, de esas pequeñas imperfecciones, les voy a decir que la imagen hecha con el 1.4 AIS en plena abertura me gusta más, pues el hecho que esté aquí un poco difuso alrededor le da un poco de misterio, y estas luces sobreexpuestas con comparación aquí que están un poco amarillas dan un contraste interesante sobre la imagen. Ok, ahora vamos a pasar a F2, y aquí van a ver, bueno, ya vieron el tinte naranja que tenía la imagen original, aquí la ven de nuevo. Y ahora pasamos a F2. Aquí el 1.4 AIS da un cambio completo. Aquí estamos cambiando una parada de luz, y como ven el comportamiento de la lente cambia demasiado. Las luces ahora se ven bastante bien. Tienen estas estrellas que tienen 18 puntas que tienen que ver precisamente con las 9 hojas del diafragma, y si me preguntan a mí, se ven mucho mejor que las estrellas que son creadas con el 1.4G. En términos de nitidez, como ven, ya casi no hay diferencia, sobre todo en el centro de la imagen. Aquí en el punto donde hicimos el foco también se ve muy bien. Este vehículo aquí, todo se ve muy bien. Aquí donde vemos una diferencia obvia es aquí en los bordes de la imagen, donde aquí por ejemplo con el 1.4G podemos ver toda la textura del muro, mientras que aquí con el 1.4 AIS vemos que la textura es un poco más débil. Pero como les dije antes, los dos lentes dan muy buenos resultados, y aquí como les dije prefiero las estrellas de luz que hace el 1.4 AIS, y en ese caso a F2 prefiero de lejos la lente AIS. Para información, la imagen precedente a 1.4 fue hecha a ISO 100 y una exposición de 1 segundo. Aquí estamos a ISO 100 todavía con F2 y la exposición es 1.6 segundos. Ok, vamos a ver una imagen hecha
con los dos lentes a 2.8, pero en mi opinión ya ir tan lejos en fotografía de noche ya comienza a devenir un problema, pues aquí ya estamos hablando de una exposición de 4 segundos, aunque el resultado está muy bien. Vemos estas estrellas de luz que están grandes, están espectaculares, y aquí el 1.4G no da un resultado tan bello en términos de las estrellas de luz. En términos de nitidez, aún no muchos cambios. El 1.4 IS se volvió más nítido, obviamente, pero vemos que aquí el 1.4G domina en este campo. Ok, vamos a pasar a una última abertura. Ok, vamos a pasar a una última abertura, f4, con los dos lentes. Y aquí, en mi opinión, ya f4 es muy pequeño en términos de exposición. Aquí estamos hablando de una exposición, déjenme verificar, de 8 segundos. Lo que para mí, en términos de foto de noche, ya se vuelve un poco inadmisible, porque imagínense, aquí sale una persona, llega un auto, mi foto ya no está bien. Pero vemos que las estrellas de luz se pronuncian aún más. El 1.4 IS da un muy buen resultado. La nitidez ya está bastante bien, no obviamente al mismo nivel del 1.4G, pero los resultados están muy bien. Ok, así que vamos a terminar aquí por la foto de noche. Por el momento no sabría decirles cuál es mejor, porque obviamente el 1.4G es más nítido, eso no lo podemos negar. Y aquí por otro lado, el 1.4 IS desde f2 dan muy buen resultado, y las estrellas de luz que crea me parecen que son superiores a las del 1.4G. Lo ideal sería tener las estrellas de luz y la nitidez del 1.4G. Ok, bueno, esto es todo por la foto de noche. Ahora vamos a pasar a la foto de cerca, y ahí vamos a estudiar al mismo tiempo el bokeh de los lentes. Voy a preparar eso y ya nos vemos en unos segundos. Ok, aquí estamos listos para comparar las fotos que hacen estos dos lentes de cerca. Les explico lo que hice. Puse estas dos muñecas, una adelante, la otra en plano de atrás, y en el fondo puse unas luces de Navidad para crear estas esferas de bokeh. Así que vamos a poder estudiar de cerca lo que dan estos lentes en términos de nitidez, color, y en el fondo vamos a ver el efecto del bokeh también en esta muñeca. Ok, en datos técnicos estamos a la distancia focal mínima con los dos lentes, que es un poco menos que 30 centímetros. La iluminación es luz natural que venía desde atrás, y el punto de foco fue hecho aquí en la mano de la muñeca. Aquí, como les mencioné antes y como hicimos antes, aquí estamos el Nikkor 35 1.4 IS, y aquí en este lado el 1.4G. Ok, para comenzar, ya creo que se dieron cuenta de una diferencia muy importante entre los dos lentes, y es que la perspectiva de los dos lentes no es exactamente la misma. Vemos que el 35 1.4 IS es un poco más gran angular, tiene un ángulo más importante, así que vamos a decir posiblemente que la focal sea unos 33 milímetros, mientras que aquí el 35 1.4G vemos que el ángulo está un poco más pequeño, así que podemos pensar que es más que todo un 38 milímetros. Pero bueno, aquí ya nos dimos cuenta de una primera diferencia importante entre los dos lentes. En términos de color, esta obertura de 1.4, vemos que el 1.4G da
unos colores ligeramente más cálidos si miramos aquí a la cara de la muñeca, pero la diferencia es realmente mínima. En términos de nitidez, aquí no esperamos grandes sorpresas. Vemos que el 1.4G está bastante nítido, mientras que el 1.4 AIS, como lo vimos antes, es un poco menos nítido. En términos de bokeh, vamos a ver, las luces de Navidad son esféricas, lo que quiere decir que estamos a plena abertura. Y el 1.4 AIS, lo que me gusta aquí de estas esferas de bokeh es que tienen un anillo sólido, ligeramente más brillante alrededor, lo que en mi opinión le da un poco más de fuerza a la imagen, mientras que el 1.4G también produce esferas perfectas, pero no tiene este borde y le quita un poco de potencia a las esferas de bokeh detrás. Ok, vamos a pasar ahora a la focal de F2. Aquí vamos a ver unos cambios relativamente drásticos en los dos lentes. Y aquí, bueno, la primera cosa que vemos es que el bokeh, las esferas de bokeh no son polígonos, por lo menos por el 1.4 AIS. Aquí con el G son aún un poco esféricas, pero vemos que la forma del diafragma comienza a dibujarse aquí. Bueno, al menos esa es mi impresión, mientras que aquí tenemos obviamente la forma geométrica. En términos de nitidez y de color no hay grandes cambios. Podemos aquí acercarnos hacia el ojo de la muñeca. Venimos un poco atrás, sin sorpresas como le dijimos antes. El 1.4 G es más nítido. Ninguna sorpresa, esto es gracias al elemento asférico. Y con respecto a esto quería hacerles un comentario. Es un lente súper nítido, no es necesariamente el mejor. Por ejemplo, imagínense que esta muñeca, en vez de eso, sea su cliente, su novia, su novio, poco importa, les hagan un retrato, un buen retrato de cerca, y van a tener que pasar un buen momento en un programa de edición para eliminar todos los pequeños defectos que van a aparecer en la piel de la persona, que todos tenemos, hay que ser sinceros, mientras que un lente que tiene una definición un poco más suave, como el 35 1.4 AIS, va a dar un resultado bastante interesante en términos de retrato. Si es reportaje, obviamente, para lo cual los 35 mm son bastante populares, obviamente la nitidez también es un criterio bastante importante. Ok, vamos a pasar a f2.8 con los dos lentes. Aquí vemos una ligera evolución en términos de las esferas de bokeh y en términos de colores. Con los dos lentes estamos igual. Aquí, bueno, la verdad no tengo mucho que decir sobre f2.8, solo que la nitidez está aumentando, así que vamos a saltar a f4 con los dos lentes. Aquí vemos que la muñeca comienza a volverse un poco más nítida. Las esferas de bokeh se vuelven más pequeñas, son más poligonales aquí en los dos lentes. Ahora lo vemos en los dos lentes, los polígonos de las hojas del diafragma. Y ya para terminar esta comparación, la gente dice que el 1.4 AIS, su punto óptimo es 5.6,
acabamos de pasar a 5.6 y vamos a verificar si lo que dicen es verdad. Y aquí, sin mirar a la nitidez, por ejemplo aquí de la mano, que obviamente hay una pequeña diferencia, les puedo decir que el 1.4 AIS da resultados fantásticos, casi tan buenos en términos de nitidez como el 1.4G, que aquí lo vemos. Es nítido, pero aún tiene un rendimiento un poco suave. Miren la transición de las zonas nítidas hacia las zonas difusas. Se pasa sin problema, es continuo con los dos lentes. Las esferas de bokeh son vívidas, y aquí en términos de colores vuelvan, realmente nada que decir. Ok, vamos a hacer un último salto hacia F8 solo para ver. Me equivoqué. Para F8 solo para ver esta muñeca volverse un poco más nítida, pero ya aquí la verdad queda poco que decir con respecto a cómo se comportan estos lentes de cerca. Los dos se comportan muy bien, dan muy buenos colores, así que por el momento, en mi opinión, ningún lente es superior al otro. Y ya para terminar, lo que vamos a hacer es vamos a pasar a unas fotos de paisaje, y aquí vamos a ver todavía algunas diferencias entre los dos lentes. Voy a preparar eso y nos vemos en unos instantes. Ok, ya para terminar, un día agarré mis lentes, mi cámara, mi trípode, me puse un buen par de zapatos y me fui a caminar en el bosque y encontré esta zona que me pareció muy bonita y saqué unas fotos especialmente para la comparación de los lentes. Y aquí, aunque las fotos sean muy similares, aquí podemos ver de nuevo una diferencia en términos de color. Aquí tenemos como antes el 1.4 AIS, aquí tenemos el 1.4G. Y si me preguntan para este tipo de composición, vemos que el 1.4 AIS tiene colores ligeramente más cálidos y una composición un poco más interesante. Aquí vemos que los colores están un poco más fríos en el caso del 1.G, lo que es un poco contradictorio con respecto a lo que vimos antes, donde los colores estaban ligeramente más cálidos cuando tomamos las imágenes de las muñecas. Pero esto fue una de las cosas que leí con respecto a este lente, sobre todo el 35-1.4. Siempre da resultados un poco diferentes según el tipo de luz, lo que es muy interesante. Aquí el 1.4G da un resultado un poco constante, lo que es interesante si les gusta un poco la constancia. A mí me gusta un poco más la sorpresa, así que preferiría el 35-1.4 AIS. Aquí vi una cosa interesante que no vimos en las fotos anteriores, es aquí cuando hay un contraste muy importante. Vemos que el 1.4G sufre fuertemente de aberración cromática, mientras que el 1.4 AIS sobrevive esto un poco mejor. Y mientras estamos aquí mirando eso, si recuerdan bien, en la comparación anterior de las imágenes de cerca, teníamos las bolitas de bokeh que tenían un anillo sólido alrededor, y aquí vemos de nuevamente ese fenómeno donde vemos que los reflejos atrás, que están como tienen un efecto de bokeh y están bastante marcados, mientras que el 1.4G tiene un rendimiento que es liso, como vimos precisamente antes. Pero en el caso de esta imagen, por ejemplo, me gusta más este efecto porque da un cierto
relieve a la imagen, mientras que aquí se ve un poco plano. Ok, aquí luego vamos a tomar este árbol como ejemplo, siempre hablando del 35.1.4 AIS. Aquí vemos que estas hierbas, no sé cómo se llaman, que crecen alrededor del árbol, aquí con el 35.1.4 se ven bastante naturales, dan un resultado interesante, es lo que quiero decir. Mientras que aquí con el 35.1.4G vemos que la imagen es un poco más rígida, más dura, mientras que aquí tiene un contenido un poco suave, tiene el contraste con respecto a el fondo con este bokeh que se presenta como un ruido de fondo bastante interesante. Ok, eso es con respecto a la imagen, y si venimos alrededor vemos que el 1.4G pierde ligeramente en nitidez, bueno, no mucho en realidad. Si nos acercamos vemos bien los detalles de esta hoja, por ejemplo. Aquí me acerqué bastante. Se ven bastante los detalles, aunque aquí se ven obviamente mejor con el G, pero en el caso de esta composición digamos que es menos importante que el entorno de la imagen esté nítido. Ok, esto es con respecto a la caminata que estaba haciendo. Después seguí caminando hasta llegar a este sitio donde quería precisamente sacar esta imagen del paisaje. Aquí tenemos entonces este puente, tenemos esta presa, esta cascada artificial, y aquí es donde hacen electricidad, cerca de donde vivo. Ok, entonces aquí tenemos nuevamente la imagen a 1.4. Aquí vemos que con respecto a antes, la composición incluye el elemento de la presa, el borde del lago, también estas plantas en el bajo de la imagen, y vemos que en esta situación donde la composición no se encuentra en el centro sino en los bordes de la imagen, el 35.1.4 AIS sufre un poco, porque aquí vemos, si comparamos el uno con respecto al otro, vemos que aquí hay más color, más vida y un poco más de nitidez, aunque bueno, estamos a 1.4, así que no se puede exigir muchas cosas. Pero si miramos aquí cerca del centro de la imagen, vemos que en términos de nitidez no hay una gran diferencia. Está siempre esta especie de iluminación que tiene que ver con la aberración esférica, que el 1.4G no tiene, pues ha sido corregida, pero si no, vemos que la nitidez hacia el centro de la imagen está bastante bien. Es que esto se puede corregir en postproceso seguramente. En realidad no es algo que he ensayado, porque cuando hago este tipo de imágenes con el 1.4 AIS, trato que mi composición esté en el centro, y con el G pues las composiciones que ocupan toda la imagen, y obviamente el G tiene la ventaja de tener el motor autofocus, entonces se presta bien para situaciones bastante en movimiento. Ok, para terminar, no hemos visto cómo este lente se comporta en pequeñas aberturas, así que vamos a saltar aquí a F11 con los dos lentes. Aquí vemos que
las dos imágenes, aparte por estas personas que estaban aquí, son muy similares. Incluso si venimos a ver este pequeño anuncio, logramos percibir el texto con los dos lentes. Y si venimos aquí, por ejemplo, en los bordes de la imagen donde la resolución no estaba bien, vemos que una muy buena mejora. Incluso aquí en la propia esquina de la imagen con el AIS tenemos buen resultado, aunque obviamente el 1.4G es superior. Para terminar ya, vamos a irnos a F16 y aquí obviamente las diferencias entre los dos lentes se desaparecen, así que a F16 pienso que se puede agarrar cualquier lente y compararlo con cualquier otro lente. Los resultados van a ser similares siempre y muy bien. Ok, esto era todo lo que les quería mostrar hoy. Gracias por haber visto mi video. Nos vemos en una próxima ocasión y no olviden escribirme si alguna vez tienen una pregunta o una duda. Gracias, chao.